visión de ellos era que el orgullo era que en cada rubro, en cada especialidad, los mejores estaban en el ferrocarril. E inclusive, los mejores estaban en el ferrocarril por fuera del ferrocarril. O sea, los mejores, uno de los ferroviarios me dice, vos no podés creer que todo lo mejor estaba en el ferrocarril. Incluso los mejores futbolistas, los mejores deportistas, los mejores artistas, o sea, no solo el personal técnico que estaba en el ferrocarril era vivenciado, interpretado, considerado el mejor, por eso ellos estaban orgullosos, ¿no? ¿Y con qué tenía que ver esto? Con una búsqueda de excelencia, ¿no? Una búsqueda de ser mejores, de capacitarse, de prepararse, ¿no? La excelencia, ¿qué es buscar mejorarse, no estás nunca conforme con lo que uno es, ¿no? Entonces, había una consideración de que, y un orgullo de que ellos eran los mejores de cada lugar. Había capacitación también acá, ¿no? ¿Cómo? Hacían capacitación acá. Sí, había una escuela de capacitación. antes, a ver, yo soy egresado a la escuela fábrica, San Jesús de la casa de Rivadavia, de años, pero no obstante tuve que rendir el examen después de un año de trabajar y de asistir a la escuela propia de ferroviaria. Porque la escuela es teórica, cuando te encontrás con el material, ahí es donde está la experiencia. Y había, sobre todo los italianos, que eran bastante duros, cuando te enseñaban algo y vos recurrías otra vez a él, decían, yo te lo enseñé. Y no había contestación, había que apegarse a algo dándole a otro porque te estaba diciendo, no me prestaste atención. No te retaba, pero te retaba. Yo me refería porque el orgullo ese que vos decís que tenía de todo, llevaba un sacrificio y una constante preparación, formación, estudio, tiempo, que también es importante destacar. Bueno, Sí, y se creó el ciclo técnico nocturno y en Rivadavia, dirigido por el ingeniero, ya me va a salir el nombre, y cuando se retiró del ferrocarril, Cremanti fue jefe de control de calidad de Ford y fue el único argentino que ocupó puestos de preponderancia en Ford, para que tengan una idea de quién era Cremanti. Y los programas de trabajo con los cuales nosotros trabajamos fueron recuperados del Buenos Claros de Buenos Aires, que a principios del siglo XX tenía el laboratorio, uno de los 10 laboratorios más importantes del mundo. Entonces, los mismos alumnos primeros que hicieron los primeros cursos, llámese Barón, Carolina Corte, tuve el gusto de compartir con Ana Artume los seminarios del doctorado en historia, que fue un convenio que se puso al entre la UNOVA y la Universidad Nacional de La Plata. El libro que Ana presenta hoy es el resultado de la tesis doctoral con la cual se recibió el doctorado en historia. Yo soy profe de historia y más que una introducción, lo que vengo a presentarles es el valor pedagógico y didáctico que tiene el libro de Ana y la investigación que realizó Ana para el trabajo en las aulas. Uno de los ejes centrales, por lo menos los diseños curriculares de historia del nivel secundario, tiene que ver con el abordaje de las problemáticas a nivel local. Junín tiene una hermosa y rica historia y trayectoria con la cual podemos abordar la historia prácticamente de nuestro país a partir de la historia local.
Y si bien existen numerosas publicaciones, fuentes, muchos trabajos en torno a distintos aspectos históricos de nuestra ciudad y del ferrocarril, que es un elemento central en nuestra identidad como juninenses, en la historia económica, en la historia social y cultural de la ciudad y de la región y del país. Un trabajo tan sistemático y profesional y realizado exhaustivamente no existía y tan detallado hasta el libro de Ana y hasta el que llevó la investigación de Ana. Para las aulas, el aporte fundamental son las memorias, ¿sí? Las historias individuales mínimas, pero que no son tan mínimas porque nos hablan de procesos, nos hablan de periodos, nos hablan de estructuras mucho más amplias, que si no las llegamos a registrar, se pierden. Duran la vida de los protagonistas, lamentablemente son efímeras como la vida misma, las historias. Y estas historias y estas memorias que Ana logra recopilar a través de años, porque es un trabajo que no se dio solamente, no se dio a partir, del desarrollo del doctorado, sino que tiene una etapa anterior con las investigaciones que realizó para su trabajo de maestría, dan cuenta de todas esas voces que fueron protagonistas de la historia de nuestra ciudad y que hoy las tenemos acá, en un libro, para consultar las veces que sean necesarias. Y es un recurso súper valioso para el trabajo en las aulas, porque más allá uno puede hablarles como profe, como docente, lo que sucedió, lo que pasó, pero que puedan los alumnos, los adolescentes, los estudiantes leer las palabras textuales de esas personas que fueron protagonistas, les da no solamente un valor agregado, sino que ayuda también al desarrollo de un pensamiento crítico, a poder preguntar, volver las veces que sean necesarias, porque cada lectura que hacemos, me pasó inclusive a mí, las veces que revisitamos este libro nos brinda información nueva, volvemos a encontrar nuevas aristas o cosas que nos habían pasado por ahí por alto en una primera lectura. Y ese es el valor que tiene el trabajo que realizó Ana, que como ya dije, es exhaustivo, que no solamente consulta las fuentes tradicionales, diarios, documentos administrativos y demás, sino también, como dije, lo más importante, que son las voces de estos protagonistas, que si no están acá, se pierden. Básicamente, desgraciadamente es lo que sucede. Así que para mí me parece, como profe, una herramienta bienvenida, necesaria también, porque era necesario, porque sintetiza el periodo de 48 al 73 de la historia de nuestro ferrocarril y la historia de los ferroviarios, que es también la historia de todos los juninenses en parte, porque o tenemos familiares ferroviarios, un abuelo, un tío, o simplemente por el hecho de vivir en una ciudad atravesada por un tren con todo lo que eso implicaba: el desarrollo económico, el desarrollo social, las costumbres, las identidades. Por eso es que rescato, y como le dije a Ana ya en otra oportunidad, me puso muy contenta ver transformada esta tesis en un libro y que esté accesible para todos aquellos que lo querramos consultar. Y ya de mi parte les dije a varios docentes que tienen que comprarlo porque lo tienen que empezar a usar y a trabajar, porque es de una riqueza que aporta mucho para el trabajo didáctico. Así que nada, no quiero hablar sobre el libro en sí, yo hablo sobre lo que me pareció como docente y el aporte que me parece fundamental para el trabajo en el aula. Así que te doy la palabra, Ana, para que...
incluso ella me dijo que voy a mandar la presentación. Y mejor no. Así me sorprende, porque es muy importante lo que ella dijo, porque imagínense que yo hice el doctorado de historia desde un lugar que no era la historia. Yo vengo de la comunicación. Entonces, un poquito de extranjera hice el doctorado. Y me siento todavía así respecto de la historia, porque mi disciplina madre es la comunicación. Entonces, para mí es muy importante que ella le encuentre valor a mi trabajo, porque ella sí es de la historia, ¿no? Así que, muchas gracias y me encanta lo que dijo realmente. Me hace sentir muy bien, me emociona muchísimo. Así que bueno, voy a tratar de contarles un poco, espero no extenderme demasiado, porque por ahí estaría bueno también la interacción, si tenemos tiempo, que ustedes me cuenten, algunos ya leyeron el libro, algunos por ahí tienen algún aporte que hacer y está bueno que interactuemos. Así que voy a tratar de no extenderme, no sé qué va a pasar. Bueno, acá como se presenta, se están viendo la primera diapositiva. Este es un libro que resulta una adaptación, como bien lo dijo Caro, de una tesis doctoral que hice, cuyo método principal es la historia oral. Y está basada en entrevistas a ferroviarios de Junín que ingresaron a la empresa, esa es la pauta, en los años 1940, en esas décadas, y 1950. ¿Sí? Trabajaron en distintas áreas, algunos llegaron a ser personal jerárquico, otros no, y la característica es que trabajaron en diversas actividades dentro del ferrocarril de Junín, ¿sí? Ya sea dentro de los talleres como del departamento de mecánica. Y bueno, el periodo que yo tomo para esta tesis doctoral, si bien ellos cuando me abordan las historias de vida, abordan toda su historia de vida dentro del ferrocarril, puntualizo dentro de 1948 hasta 1973. ¿Por qué 1948? Porque en 1948 ocurre un acontecimiento muy importante para el ferrocarril, que es la nacionalización. Y en 1973 emergen por ahí algunas otras prácticas que son muy diferentes a lo que van a explicar de alguna manera lo que pasa después, pero si ustedes recuerdan, los juninenses de acá, que acontece en 1972 un hecho muy importante que es el asesinato de José Luis Piva, ¿no? Y aparecen otras cuestiones que es preciso analizar y que estaría bueno hacerlo en otro momento, pero ahí es donde yo como hago el recorte. Nosotros cuando hacemos una tesis de investigación tenemos que hacer un recorte de qué periodo hasta dónde analizamos, sobre todo si es una tesis de historia. Entonces ahí es donde yo hago el recorte, porque por ahí no me interesa tanto analizar esa parte, o quizás sería muy interesante hacerlo, pero en otro momento posterior. Lo que me interesó analizar es este periodo y ahora les voy a explicar por qué. Yo creo que el libro y también lo que es la tesis tiene básicamente dos ejes. Uno que tiene que ver con las historias de vida de los trabajadores ferroviarios y por qué estaba tan ligado el trabajo ferroviario a su vida y a su propia existencia. Y acá aparecen algunas frases, bueno, el título es El ferrocarril y la vida, cómo ese espacio de locomotoras, de vehículos, era la vida para ellos, ¿no? Por eso puse esa foto, ¿no? Cómo uno puede explicarse que eso fuera la vida. Y aparecen algunas frases que me parece que tienen mucha significancia en esta diapositiva, que refieren a este sentido, ¿no? De ferrocarril y la vida, como por ejemplo la primera que aparece en el primer capítulo del libro, que dice: a mí me duele tanto porque lo he sentido tanto al ferrocarril, lo he defendido tanto, era todo lo que tenía, era mi vida. Al ferrocarril lo quise, lo quiero y lo seguiré queriendo. Yo al ferrocarril lo sigo amando, pero es imposible volver. O sea, se dan cuenta que son frases desgarradoras, ¿no? Entonces podemos preguntarnos por qué esa ligazón tan fuerte entre esa empresa, ese trabajo y la vida de esa persona, de cada una de las personas que transitaron esa empresa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el ferrocarril era la vida? Por un lado, porque significaba o implicaba una mejora material, ¿sí? El ferroviario podía ingresar y progresar dentro de la empresa, es decir, eran personas que quizás eran de escasos recursos,
sus familias eran de escasos recursos y el ferrocarril les permitía mejorar sus vidas de una manera muy importante, porque la profesión ferroviaria estaba por encima de las otras profesiones que había en la ciudad, ¿sí? Otros oficios, otros trabajos, era superior, era un trabajador prominente dentro de la ciudad. Algunos decían, entrar al ferrocarril era ganar la lotería, ¿no? Y además eso implicaba también que a partir del esfuerzo y la capacitación que ellos tenían, podían mejorar incluso dentro de la empresa, podían ascender a puestos muy importantes. Había una persona que dijo, yo entré siendo aprendiz y llegué al puesto más alto del ferrocarril. O sea, esa potencialidad, esa posibilidad potencial de llegar al puesto más alto existía, ¿sí? Aún una persona que había ingresado como aprendiz y como peón, ¿sí? Entonces, también tenía que ver esto con una mejora social, ¿no es cierto? El ferrocarril le permitía a las personas mejorar socialmente, ser trabajadores prestigiados dentro de la sociedad, ¿sí? Ellos decían, éramos los mejores en cada oficio en el ferrocarril. Si uno buscaba el mejor electricista, el mejor herrero, estaba dentro del ferrocarril. Entonces, por todo eso el ferrocarril era la vida. También implicaba esto un crecimiento personal en el sentido de que los trabajadores ferroviarios se estimulaban unos a otros para mejorarse. O sea, se estimulaban en el sentido de que se proponían unos a otros estudiar y mejorarse. Ambos, o sea, todos los trabajadores ferroviarios apuntaban a la excelencia en cada una de sus actividades. Uno decía, ¿por qué no estudias vos? Te capacitás para llegar a un puesto mejor. Entonces, el colectivo era un estímulo muy importante. Y también era, el ferrocarril en la vida porque era ser parte de una comunidad de afecto, ¿sí? Eso que se llamaba familia ferroviaria, ¿sí? Esa familia ferroviaria que cuando uno necesitaba los ayudaba, se ayudaba a otra familia. Si estaba en un problema, si un trabajador tenía un problema, se ayudaban a hacerse la casa, se ayudaban a ponerse el techo de la casa, a hacerse la losa de esa casa, de esa vivienda. Entonces había una comunidad de pertenencia que era muy importante para el trabajador. Por eso el ferrocarril de la vida, porque era todo, implicaba todas las áreas de la vida. Y también implicaba pertenecer a una empresa que era muy prestigiosa dentro de la ciudad, como era la empresa de ferrocarriles argentinos, que ellos consideraban que era una de las empresas más importantes del país, que Talleres Junín se comparaba con otros talleres ferroviarios de otros centros del país. Entonces era ser parte, era estar orgulloso de ser parte de una empresa prestigiosa. Por todo eso el ferrocarril era la vida. Después, como les comentaban, hay otro eje que me parece importante que tiene que ver con el libro, que aborda quizás las experiencias históricas de los trabajadores ferroviarios, o sea, cómo ellos como protagonistas y como testigos de una época percibieron, interpretaron la historia que vivieron, ¿sí? Y como les comentaba al principio, uno de los hitos más importantes tiene que ver con la nacionalización. Ellos ingresan en 1940, 1950 y algunos vivieron la nacionalización, otros no, porque los que ingresaron en 1950 por supuesto que no la vivieron, y mucho menos esos vivieron lo que fue la experiencia inglesa, la experiencia británica. Sin embargo, la experiencia británica está muy presente para interpretar esa vivencia de la nacionalización. En estos sentidos que, bueno, a la izquierda ustedes pueden ver una foto que tiene que ver con el ferrocarril británico y a la derecha una foto de la nacionalización, por eso las puse así. Y justamente esa experiencia británica, como les decía, les sirve a ellos para interpretar qué es lo que está mal
de ese presente, de ese pasado, en realidad, ese presente cuando lo vivieron, que es la nacionalización. Ellos consideran que los trenes llegaban horario en la época de los británicos, que el trato era respetuoso en esa época, que los británicos valoraban el conocimiento y no lo hacían así los directores, digamos, la gerencia argentina no valoraba ese conocimiento en la capacidad o en la posibilidad de ascender. Entonces todo el tiempo están mirando la nacionalización y el proceso que tiene lugar a partir de la nacionalización desde la experiencia inglesa, experiencia muchas veces que no existió, pero que fue transmitida como memoria a partir de quizás otros trabajadores que sí la vivieron, o sus padres, ¿sí? Lo importante es que esa memoria sirve para explicar una vivencia, no si es real en absoluto, si es absolutamente real, sino que les sirve a ellos para contraponer una vivencia a otra, de una manera dual, contrapuesta, ¿no? Los imaginarios trabajan de alguna manera así, ¿no? Contraponiendo una cosa de la otra, ¿sí? Para que sea más simple la forma de interpretar el mundo. Entonces, esa vivencia de los ingleses, ellos les sirve para interpretar lo que sucedió en el proceso de nacionalización y marcar lo que quizás no era correcto, no consideraban que fue bueno, incluso para explicar lo que pasa mucho tiempo después, cuando ocurre los 90, ¿no? Y todo el proceso de privatización. Muchos explican en los 90 como que empezó la debacle en ese momento, la nacionalización. No estoy diciendo que, digamos, que esto sea así, sino estoy marcando cómo es interpretado la historia por muchos trabajadores ferroviarios que yo entrevisté, tanto trabajadores obreros que no llegaron a ser personal superior como personas que sí llegaron a ser personal superior. Y, digamos, otro hito que yo encuentro tiene que ver con los años 60, ¿sí? Ustedes saben que la historia a través de la memoria no se mide en años objetivos, ¿sí? O sea, como que cada año dura 365 días objetivamente como lo es, ¿no? Sino que la memoria se mide a partir de acontecimientos que las personas consideran que son más importantes que otros. Entonces, como dice un historiador de la memoria, hay años vacíos, hay momentos vacíos, hay momentos en que todo se detiene y todas las memorias se concentran en un acontecimiento. Por eso yo estoy marcando algunos hitos de ese acontecer histórico, ¿no? Y uno tiene que ver con los años 60. Lo marco, fíjense, acá estoy, digamos, tomé como cita algunos planteos de Arturo Frondizi, que fue presidente. Si bien no es central esto en el libro, pero me parece que permite describir qué estaba pasando en aquel momento, ¿sí? En ese ferrocarril que era un orgullo, que había sido un orgullo ingresar como ferroviario, que era un ferrocarril prestigioso, ¿no? Entonces me parece que esto está marcando un poco el contexto en el cual ocurre lo que ocurre, que es una huelga muy importante, ¿no? Frondizi dice en la batalla de transporte, un discurso que da, dice: estamos obligando al contribuyente a pagar las pérdidas de un servicio pésimo. O sea, hay un problema, ¿no? Ya los ferrocarriles no eran considerados un medio de transporte eficiente. Después dice que el personal ferroviario no tiene la culpa de que los trenes corran permanentemente con retardo. O sea, hay una afirmación de que el ferrocarril no era eficiente como lo había sido. Que los pasajeros viajen hacinados en medio de mayores incomodidades. Entonces, esto lo marco para digamos, describir un poquito, si bien esto de Frondizi no tiene tanto que ver con mi libro, pero sí para describir un contexto, ¿sí? Un contexto de crisis. Y en este contexto precisamente ocurre una huelga que por ahí ustedes la conocen, la huelga del 61, la famosa huelga del 61, no sé si saben, es una de las más famosas huelgas ferroviarias del ferrocarril. Si no es la más famosa, es una de las más.
¿Por qué? Porque los ferroviarios paran 40 y pico de días, en algunos lados 42, en otros 45, pero más o menos todos más de 40 días, paran en todos los lugares del país y no cobran, por un mes no cobran. O sea que hay un sacrificio muy evidente. Y las memorias de los trabajadores ferroviarios se plantean en otros lugares del país como marcando, enfatizando este sacrificio que hicieron los trabajadores en defensa del medio de transporte, ¿sí? No era una huelga que tenía que ver con las mejoras de sueldo, sino que era para defender al medio de transporte ante políticas de Frondizi que pretendía reducir el servicio ferroviario, cerrar algunos talleres, ¿no? De hecho, la huelga empieza por el cierre de algunos talleres. Entonces, ocurre esa huelga y la memoria histórica de muchos trabajadores ferroviarios de otros lugares del país aparece como ligada a esa huelga porque se construye la identidad del ferroviario en otros centros del país, lo marco nuevamente, ligada a ese espíritu de lucha, ¿sí? De sacrificio, de cooperación, de ayuda, de solidaridad al otro. ¿Qué pasa en Junín? Bueno, la memoria se esquiva en Junín y se evita recordar eso. Entonces yo ahí me pregunto, ¿por qué la huelga no existió acá? Vamos al archivo, gracias Alfonsina. Vamos al archivo. La huelga existió, sí, fue importante. Pero los ferroviarios evitan recordar. Y a veces el no recordar, el no querer memorizar o evocar ese acontecimiento dice mucho más que cuando lo recordamos. Entonces, ¿por qué no quieren recordarlo? ¿No? Bueno, no les cuento, lean el libro. Y bueno, lo último que quiero comentarles es, ahí ven algunos resultados del trabajo ferroviario muy lindos, ¿no? Muy esmerados. Y esto ocurre hacia finales de los 60. ¿Por qué utilicé esas fotos para describir esto? Porque hacia finales de los 60, cuando en ese contexto de crisis y hacia inicios de los 70, ocurren algunas iniciativas que los trabajadores ferroviarios de Junín, con esfuerzos locales, con recursos humanos locales, acá tenemos a uno de ellos que es Juan, que participó en uno de los proyectos, y a través de los cuales estos trabajadores pudieron demostrar su valía, ¿sí? Quiénes eran, de qué eran capaces. Entonces, en este contexto de crisis, recuerden los años 60, donde ya se miraba mal el ferrocarril, que tenía retraso, ¿no? Que se quedaban muchas frutas y verduras a la espera de ser trasladadas, que los trabajadores viajaban hacinados. Existen algunos trabajadores de acá que dicen, vamos con nuestro conocimiento a proponer algunas cuestiones que mejoren esa eficiencia. Recuperemos ese ideario de eficiencia perdida que tuvimos con los británicos. Eso que decíamos, el ferrocarril llegaba a horario, ¿no? Todo estaba limpio, impecable, ¿no? Recuerden que Frondizi decía lo contrario. Vamos a recuperar esa idea, esa capacidad. Demostremos de lo que somos capaces de ser, de hacer y de ser. Entonces, con recursos humanos locales, inventan algunos proyectos, imaginan algunos proyectos que permitieron, en cierto periodo, mostrar que otro ferrocarril era posible. Esto ocurre en un contexto particular, que es la presidencia de un general de Marchi dentro del ferrocarril, que tenía alguna raíz juninense, algún vínculo con Junín. Entonces
se le brinda cierto apoyo a los talleres juninos. Y aparecen dos proyectos que voy a mencionar. Uno tiene que ver con mejorar la calidad de los trabajos que se hacían, porque si ustedes recuerdan, en talleres juninos lo que se hacía era reparar coches, vagones. Entonces se plantea un departamento que iba a tener por rol medir con parámetros objetivos la calidad de lo que se hacía, ¿sí? Entonces era algo novedoso y superador de lo que se había planteado antes, porque si bien los británicos hablaban de calidad, esto apuntaba a través de métodos de la época, modernos, que eran modernos para la época, medir la calidad de lo que se hacía. Si un vehículo por ahí no estaba en condiciones, la idea era que no saliera para andar por las vías, ¿no? Y otro proyecto tiene que ver, otra iniciativa que también se llevó a cabo, tiene que ver con programación por camino turístico. Lo miro a Juan porque él fue responsable un poco de eso, trabajando con otros ferroviarios. Un tema muy importante era la medición del tiempo, ¿no? En ese contexto. Una cosa es que el ferrocarril o que los coches salieran en buena calidad, con buena calidad de reparación, ¿no? Básicamente. Y otra cuestión tenía que ver con que salieran a tiempo, o sea, que no se eternizaran los coches ahí en el taller para ser reparados. Entonces, lo que se pudo lograr mediante esto fue incrementar la cantidad de coches que salían para ser reparados, incrementar la cantidad de coches y en menor tiempo, ¿sí? Bueno, estas dos experiencias, yo lo que quiero remarcar es que son experiencias que tienen que ver con recursos humanos locales, ¿sí? Que lo hicieron ferroviarios de acá, que lo imaginaron y que pudieron demostrar de lo que eran capaces. A su vez, son experiencias que permitieron construir y abonar en esa identidad ferroviaria ligada a la calidad, porque una de las cuestiones que yo planteo también en el libro es que la identidad ferroviaria de Junín estuvo ligada a la calidad, a una idea de calidad y de búsqueda de excelencia. A diferencia de lo que ocurre quizás en otros colectivos ferroviarios del país, donde, como les comenté, la identidad ferroviaria está muy ligada a ese espíritu de lucha, de solidaridad. No es que acá no haya solidaridad, no se haya planteado ese valor, pero ¿se acuerdan cuando hablé de la huelga y lo que la huelga implicaba a nivel solidaridad entre compañeros para sostener esa huelga tan difícil que fueron los 42 días de huelga? Bueno, yo lo que planteo acá es que la identidad ferroviaria de Junín está muy ligada a la idea de la búsqueda de la calidad y de excelencia. Entonces, estas experiencias permitieron abonar en esa construcción identitaria y, bueno, nos dejan, sí, por un lado, un orgullo, ¿no? Les dejan un orgullo de lo que fueron capaces de hacer en ese sentido. Y también nos dejan ese sinsabor de lo que podría haber sido si se hubiera dado continuidad a las políticas, más allá de que esto fue un gobierno inconstitucional y que, digamos, uno no estaría de acuerdo con ese gobierno, que fue el gobierno de Onganía, que fue responsable de la noche de los bastones largos y de tantas otras cosas, del Rosariazo, el Cordobazo. Todo ese periodo tuvo que ver con algunas cuestiones muy violentas que no tenemos que volver en Argentina, pero, digamos, me parece que tenemos que trascender esa visión dual y algunas cosas sí rescatar, ¿sí? En ese momento, quien fue presidente de Ferrocarriles lo hizo con conocimiento y se le dio importancia a las capacidades locales. Entonces, una manera de complejizar y entender y no ponerse, digamos, en una situación dual de ver buenos y malos, ¿no? Todo lo bueno de uno, todo lo malo de otro. Como podríamos también plantear de la nacionalización. ¿Sí? La nacionalización fue un hecho positivo. Lo que pasa es que lo que aconteció después, en el proceso de trabajo, en las prácticas de trabajo, quizás hay mucho para
para cuestionar y criticar de eso, de lo que sucedió después, de discutir y de debatir, ¿no? Y eso en el libro está puesto, está complejizado a partir de bibliografía, otras fuentes, pero bueno, para finalizar lo que les quería plantear era esto, ¿no? Nos deja este sinsabor de lo que podría haber sido si se le hubiera dado valor a los recursos locales, ¿sí? Y esta significancia por ahí que tiene el tren, esos sentidos tan diversos que nos da el tren, esa nostalgia, ¿no? De, como me decía un trabajador ferroviario, de aquella persona que se va y despedimos, y también en estos recuerdos y en estas evocaciones, lo que podría haber sido, ¿no? Lo que podría haber sido si estas personas que fueron argentinos, que fueron juninenses, que son juninenses, y que imaginaron en algún momento un ferrocarril eficiente y de calidad, si se le hubiera dado importancia y valor a eso, y si hubiera podido continuar con políticas que apoyaran este tipo de proyectos, que hubiera sido el ferrocarril. Entonces, nuevamente el símbolo tren, el símbolo ferrocarril queda asociada a una idea de nostalgia y melancolía, ¿no? Así que bueno, no los quiero deprimir en este cierre, pero es digamos un poco lo que queda como sentido, ¿no? El ferrocarril que era, ya terminó, no existe más, y podemos imaginar otro hoy, pero todo eso lo perdimos. Así que bueno, gracias. No sé si quieren compartir algo, me encantaría, alguna pregunta, algún debate, no sé si hay tiempo. Tenemos 15 minutos, creo. Sí, a mí me gusta mucho hablar de ferrocarriles, muchísimo de eso. Con Ana compartimos muchos entrevistados, algunos que están, algunos que ya no están, lamentablemente. Me emociono mucho y yo creo, igual después de la mirada, que la última foto tuya es la respuesta a la huelga del 51. Cae un gobierno que nos critica, vamos a lograr lo que realmente somos, y ahí en eso se resume para el ferroviario chileno. Eso de la lucha en la superación personal, en el querer siempre mejorar, en hacer todo bien, porque bueno, Juan que estuvo adentro, nosotras que somos historiadoras, sabemos que hay un montón de planillas donde estaban los rendimientos, donde estaba la calidad, donde estaban los horarios, todo eso. Pero bueno, sí, creo que nos mejorar y me parece que en esta última imagen vos lo lograste. Resumir esto. Bueno, salgamos a demostrar quiénes somos, dependiendo del gobierno que sea. Salgamos a demostrar por lo que nosotros sabemos hacer quiénes somos. Es ese ave fénix, el ferroviario de acá que se reinventa y siempre con esa calidad, con ese valor humano que tiene, lo que conocemos a los ferroviarios y lo que trabajamos con ellos. Bueno, me parece que me va a tocar hablar. Yo soy uno de los tres que ingresamos como aprendices y llegamos a Estados Unidos. Sí. Bien. Sí. ¿Se escucha? Bien. Les decía que yo soy uno de los tres que entramos como aprendices y llegamos al estado superior del departamento de mecánica, que implicaba el funcionamiento de tres fases de Mendoza, de locomotora, el de Alianza, los vagones, y Junín, que tenía coches, vagones y locomotoras. Y además todos los servicios que a lo largo de la línea
tenía el ferrocarril para atender el servicio, totalizando 11.500 euros. Así que había para entretenerse. El tema que nos preocupaba era enterarnos de cómo habían hecho, por ejemplo, en Europa, después de la guerra, que había sido el ferrocarril destruido entre puentes, locomotoras, coches, vías y demás, cómo hicieron para en poco tiempo poner un servicio en marcha con medios limitados, ¿no? Porque por más que estaba en la marcha, todo no estaba tan fácil como parece. Me tocó a mí ser becado para estar en el tercer de línea en la frontera con Bélgica, un lugar muy castigado, y donde pude comprobar qué era lo que ellos hacían para de un ferrocarril destruido contar con un ferrocarril eficiente. En aquel tiempo no se trataba a lo mejor de que todo estuviera pintadito perfecto, sino de hacer algún retoque nada más, cuando fuera necesario, pero evitar que la gente tuviera que viajar arriba del techo de los coches que yo he visto yo de José Paz a Retiro y viceversa, corriendo riesgo de muerte, sino que tener un asiento donde sentarse, un ventilador que funcione y un horario de seguridad. Y bueno, copiamos y lo adaptamos a nuestras posibilidades y tuvimos un éxito extraordinario en el sentido de que llegamos a tener una baja muy importante de dotación. De 3.200 hombres llegamos a 2.200 en muy poco tiempo. Entonces, reduciendo los tiempos de reparación, dándole a la gente equipo que facilitaba las tareas, no tanto a la manualidad, sino tener un equipo y trabajar en equipo con gente que los ayudara, los orientara. Ya no estaban los viejos italianos, franceses y demás que trabajaban aquí y se sabían todo. Eso se había perdido porque, como dice la profesora Victoria, con la muerte se va haciendo experiencia a mucha gente. Entonces tratamos de volcar a documentos de experiencia que nosotros teníamos más las recogidas en Europa. Y logramos con menos gente poner en servicio en condiciones aceptables. La visión de ellos era que el orgullo era que en cada rubro, en cada especialidad, los mejores estaban en el ferrocarril. E inclusive, los mejores estaban en el ferrocarril por fuera del ferrocarril. O sea, los mejores, uno de los ferroviarios me dice, vos no podés creer que todo lo mejor estaba en el ferrocarril. Incluso los mejores futbolistas, los mejores deportistas, los mejores artistas. O sea, no solo el personal técnico que estaba en el ferrocarril era vivenciado, interpretado, considerado el mejor, por eso ellos estaban orgullosos, ¿no? ¿Y con qué tenía que ver esto? Con una búsqueda de excelencia, ¿no? Una búsqueda de ser mejores, de capacitarse, de prepararse, ¿no? La excelencia ¿qué es buscar mejorarse, no estar nunca conforme con lo que uno es, ¿no? Entonces había una consideración de que, y un orgullo de que ellos eran los mejores de cada lugar. Había capacitación también acá, ¿no? ¿Cómo? Hacían capacitación acá. Sí, había una escuela de que no capacitación. obstante haber egresado a la escuela fábrica San Jesús de la casa de Rivadavia, de Esaña, pero no obstante tuve que rendir examen después de un año de trabajar y de asistir a la escuela propia de ferroviaria. Porque la escuela es teórica, cuando te encontrás con el material, ahí es donde está la experiencia. Y había, sobre todo los italianos, que eran bastante duros, cuando te enseñaban algo y vos recurrías otra vez a él, decían, yo te lo enseñé. Y no había contestación, había que arreglarse algo de un lado de a otro porque te estaba diciendo, no me prestaste atención. No te retaba,
Yo me refería porque el orgullo ese que vos decís que tenía y todo, llevaba un sacrificio y un constante preparación, formación, estudio, tiempo, que también es importante destacar. Bueno, Sí, llegaba hay- por la noche y se creó el ciclo técnico nocturno y entonces de Calabria, dirigido por el ingeniero, ya me va a salir el nombre, y cuando se retiró del ferrocarril, Clemente, ¿no? Cremanti fue jefe de control de calidad de Ford y fue el único argentino que ocupó puestos de preponderancia en Ford, para que tengan una idea de quién era Cremanti. Y los programas de trabajo con los cuales nosotros trabajamos fueron recuperados del Vuelo Klaus de Buenos Aires, que a principios del siglo XX tenía el laboratorio, uno de los 10 laboratorios más importantes del mundo. Entonces, los mismos alumnos primeros que hicieron los primeros cursos, llámese Marón, Carolina Corfiel, tuve el gusto de compartir con Ana Bartume los seminarios del doctorado en historia, que fue un convenio que se puso disponible entre la UNOVA y la Universidad Nacional de La Plata. El libro que Ana presenta hoy es el resultado de la tesis doctoral con la cual se recibió el doctorado en historia. Yo soy profe de historia y más que una introducción, lo que vengo a presentarles es el valor pedagógico y didáctico que tiene el libro de Ana y la investigación que realizó Ana para el trabajo en las aulas. Uno de los ejes centrales, por lo menos los diseños curriculares de historia del nivel secundario, tiene que ver con el abordaje de las problemáticas a nivel local. Junín tiene una hermosa y rica historia y trayectoria con la cual podemos abordar la historia prácticamente de nuestro país a partir de la historia local. Y si bien existen numerosas publicaciones, fuentes, muchos trabajos en torno a distintos aspectos históricos de nuestra ciudad y del ferrocarril, que es un elemento central en nuestra identidad como juninenses, en la historia económica, en la historia social y cultural de la ciudad y de la región y del país. Un trabajo tan sistemático y profesional y realizado exhaustivamente no existía y tan detallado hasta el libro de Ana y hasta el que llevó la investigación de Ana. Para las aulas, el aporte fundamental son las memorias. ¿Sí? Las historias individuales mínimas, pero que no son tan mínimas porque nos hablan de procesos, nos hablan de periodos, nos hablan de estructuras mucho más amplias, que si no las llegamos a registrar, se pierden. Duran la vida de los protagonistas, lamentablemente son efímeras como la vida misma, las historias. Y estas historias y estas memorias que Ana logra recopilar a través de años, porque es un trabajo que no se dio solamente, no se dio a partir, del desarrollo del doctorado, sino que tiene una etapa anterior con las investigaciones que realizó para su trabajo de maestría, dan cuenta de todas estas voces que fueron protagonistas de la historia de nuestra ciudad y que hoy las tenemos acá, en un libro, para consultar las veces que sean necesarias. Y es un recurso súper valioso para el trabajo en las aulas, porque más allá uno puede hablarles como profe, como docente, lo que sucedió, lo que pasó,
pero que puedan los alumnos, los adolescentes, los estudiantes leer las palabras textuales de esas personas que fueron protagonistas, les da no solamente un valor agregado, sino que ayuda también al desarrollo de un pensamiento crítico, a poder preguntar, volver las veces que sean necesarias, porque cada lectura que hacemos, me pasó inclusive a mí, las veces que revisitamos este libro nos brinda información nueva, volvemos a encontrar unas aristas o cosas que nos habían pasado por ahí por alto en una primera lectura, y ese es el valor que tiene el trabajo que realizó Ana, que como ya dije es exhaustivo, que no solamente consulta las fuentes tradicionales, diarios, documentos administrativos y demás, sino también, como dije, lo más importante, que son las voces de estos protagonistas, que si no están acá, se pierden. Básicamente, desgraciadamente es lo que sucede. Así que para mí me parece, como profe, una herramienta bienvenida, necesaria también, porque era necesario, porque sintetiza el periodo de 48 al 73 de la historia de nuestro ferrocarril y la historia de los ferroviarios, que es también la historia de todos los juninenses en parte, porque o tenemos familiares ferroviarios, un abuelo, un tío, o simplemente por el hecho de vivir en una ciudad atravesada por un tren con todo lo que eso implicaba: el desarrollo económico, el desarrollo social, las costumbres, las identidades. Por eso este rescato, y como le dije a Ana ya en otra oportunidad, me puso muy contenta ver transformada esta tesis en un libro y que esté accesible para todos aquellos que lo querramos consultar. Y ya de mi parte le dije a varios docentes que tienen que comprarlo, porque lo tienen que empezar a usar y a trabajar, porque es de una riqueza que aporta mucho para el trabajo didáctico. Así que nada, no quiero hablar sobre el libro en sí, yo hablo sobre lo que me pareció como docente y el aporte que me parece fundamental para el trabajo en el aula. Así que te doy la palabra, Ana, para que... Bueno, muchísimas gracias, Ana. Para mí era muy importante escucharla. Incluso ella me dijo que voy a mandar la presentación. Y mejor no. Así me sorprende, porque es muy importante lo que ella ha dicho, porque imagínense que yo hice el doctorado de historia desde un lugar que no era de historia. Yo vengo de la comunicación. Entonces, un poquito de extranjera hice el doctorado. Y me siento todavía así respecto de la historia, porque mi disciplina madre es la comunicación. Entonces, para mí es muy importante que ella le cuente valor a mi trabajo, porque ella sí es de la historia, ¿no? Así que, muchas gracias y me encanta lo que dijo realmente. Me hace sentir muy bien, me emociona muchísimo. Así que bueno, voy a tratar de contarles un poco, espero no extenderme demasiado, porque por ahí estaría bueno también la interacción, si tenemos tiempo, que ustedes me cuenten. Algunos ya leyeron el libro, algunos por ahí tienen algún aporte que hacer y está bueno que interactuemos. Así que voy a tratar de no extenderme, no sé qué va a pasar. Bueno, acá como se presenta, se están viendo la primera diapositiva. Este es un libro que resulta una adaptación, como bien lo dijo Caro, de una tesis doctoral que hice, cuyo método principal es la historia oral. Y está basada en entrevistas a ferroviarios de Junín que ingresaron a la empresa, esa es la pauta, en los años 1940, en esas décadas, y 1950. ¿Sí? Trabajaron en distintas áreas, algunos llegaron a ser personal jerárquico, otros no, y la característica es que trabajaron en diversas actividades dentro del ferrocarril de Junín, ¿sí? Ya sea dentro de los talleres como del departamento de mecánica.
Bueno, el periodo que yo tomo para esta tesis doctoral, si bien ellos cuando me abordan las historias de vida, abordan toda su historia de vida dentro del ferrocarril, puntualizo dentro de 1948 hasta 1973. ¿Por qué 1948? Porque en 1948 ocurre un acontecimiento muy importante para el ferrocarril, que es la nacionalización. Y en 1973 emergen por ahí algunas otras prácticas que son muy diferentes a lo que van a explicar de alguna manera lo que pasa después, pero si ustedes recuerdan, los juninenses de acá, que acontece en 1972 un hecho muy importante que es el asesinato de José Luis Piva, ¿no? Y aparecen otras cuestiones que es preciso analizar y que estaría bueno hacerlo en otro momento, pero ahí es donde yo como hago el recorte. Nosotros cuando hacemos una tesis de investigación tenemos que hacer un recorte de qué periodo hasta dónde analizamos, sobre todo si es una tesis de historia. Entonces ahí es donde yo hago el recorte, porque por ahí no me interesa tanto analizar esa parte, o quizás sería muy interesante hacerlo, pero en otro momento posterior. Lo que me interesó analizar es este periodo y ahora les voy a explicar por qué. Yo creo que el libro y también lo que es la tesis tiene básicamente dos ejes. Uno que tiene que ver con las historias de vida de los trabajadores ferroviarios y por qué estaba tan ligado el trabajo ferroviario a su vida y a su propia existencia. Y acá aparecen algunas frases. Bueno, el título es El ferrocarril y la vida, cómo ese espacio de locomotoras, de vehículos, era la vida para ellos, ¿no? Por eso puse esa foto, ¿no? Cómo uno puede explicarse que eso fuera la vida. Y aparecen algunas frases que me parece que tienen mucha significancia en esta diapositiva, que refieren a este sentido, ¿no? Del ferrocarril y la vida, como por ejemplo la primera que aparece en el primer capítulo del libro, que dice: a mí me duele tanto porque lo he sentido tanto al ferrocarril, lo he sentido tanto, era todo lo que tenía, era mi vida. Al ferrocarril lo quise, lo quiero y lo seguiré queriendo. Yo al ferrocarril lo sigo amando, pero es imposible volver. O sea, se dan cuenta que son frases desgarradoras, ¿no? Entonces podemos preguntarnos por qué esa ligazón tan fuerte entre esa empresa, ese trabajo y la vida de esa persona, de cada una de las personas que transitaron esa empresa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el ferrocarril era la vida? Por un lado, porque significaba o implicaba una mejora material, ¿sí? El ferroviario podía ingresar y progresar dentro de la empresa, es decir, eran personas que quizás eran de escasos recursos, sus familias eran de escasos recursos, y el ferrocarril les permitía mejorar sus vidas de una manera muy importante, porque la profesión ferroviaria estaba por encima de las otras profesiones que había en la ciudad, ¿sí? Otros oficios, otros trabajos, era superior, era un trabajador prominente dentro de la ciudad. Algunos decían, entrar al ferrocarril era ganar la lotería, ¿no? Y además eso implicaba también que a partir del esfuerzo y la capacitación que ellos tenían, podían mejorar incluso dentro de la empresa, podían ascender a puestos muy importantes. Había una persona que dijo: yo entré siendo aprendiz y llegué al puesto más alto del ferrocarril. O sea, esa potencialidad, esa posibilidad potencial de llegar al puesto más alto existía, ¿sí? Aún una persona que había ingresado como aprendiz y como peón, ¿sí? Entonces, también tenía que ver esto con una mejora social, ¿no es cierto? El ferrocarril le permitía a las personas mejorar socialmente, ser trabajadores prestigiados dentro de la sociedad, ¿sí? Ellos decían, éramos los mejores en cada oficio en el ferrocarril. Si uno buscaba el mejor electricista, el mejor herrero, estaba dentro del ferrocarril. Entonces, por todo eso el ferrocarril era la vida. También implicaba esto un crecimiento personal, en el sentido que los trabajadores ferroviarios se estimulaban unos a otros para mejorarse. O sea, se estimulaban en el sentido de que
se proponían unos a otros estudiar y mejorarse. Ambos, o sea, todos los trabajadores ferroviarios apuntaban a la excelencia en cada una de sus actividades. Uno decía, ¿por qué no estudias vos, te capacitás para llegar a un puesto mejor? Entonces, el colectivo era un estímulo muy importante. Y también era, digamos, el ferrocarril en la vida porque era ser parte de una comunidad de afecto, ¿sí? Eso que se llamaba familia ferroviaria, ¿sí? Esa familia ferroviaria que cuando uno necesitaba los ayudaba a otra familia, si estaba en un problema, si un trabajador tenía un problema, se ayudaban a hacerse la casa, se ayudaban a ponerse el techo de la casa, a hacerse la losa de esa casa, de esa vivienda. Entonces había una comunidad de pertenencia que era muy importante para el trabajador. Por eso el ferrocarril de la vida, porque era todo, implicaba todas las áreas de la vida. Y también implicaba pertenecer a una empresa que era muy prestigiosa dentro de la ciudad, como era la empresa de ferrocarriles argentinos, que ellos consideraban que era una de las empresas más importantes del país, que Talleres Junín se comparaba con otros talleres ferroviarios de otros centros del país. Entonces era ser parte y era estar orgulloso de ser parte de una empresa prestigiosa. Por todo eso el ferrocarril era la vida. Después, como les comentaban, hay otro eje, me parece importante, que tiene que ver con el libro, que aborda quizás las experiencias históricas de los trabajadores ferroviarios, o sea, cómo ellos como protagonistas y como testigos de una época percibieron, interpretaron la historia que vivieron, ¿sí? Y como les comentaba al principio, uno de los hitos más importantes tiene que ver con la nacionalización. Ellos ingresan en 1940, 1950 y algunos vivieron la nacionalización, otros no, porque los que ingresaron en 1950 por supuesto que no la vivieron, y mucho menos esos vivieron lo que fue la experiencia inglesa, la experiencia británica. Sin embargo, la experiencia británica está muy presente para interpretar esa vivencia de la nacionalización. En estos sentidos que, bueno, a la izquierda ustedes pueden ver una foto que tiene que ver con el ferrocarril británico y a la derecha una foto de la nacionalización, por eso las puse así. Y justamente esa experiencia británica, como les decía, les sirve a ellos para interpretar qué es lo que está mal de ese presente, de ese pasado, en realidad, ese presente cuando lo vivieron, que es la nacionalización. Ellos consideran que los trenes llegaban a horario en la época de los británicos, que el trato era respetuoso en esa época, que los británicos valoraban el conocimiento y no lo hacían así los directores, digamos, la gerencia argentina no valoraba ese conocimiento en la capacidad o en la posibilidad de ascender. Entonces, todo el tiempo están mirando la nacionalización y el proceso que tiene lugar a partir de la nacionalización desde la experiencia inglesa, experiencia muchas veces que no existió, pero que fue transmitida como memoria a partir de quizás otros trabajadores que sí la vivieron, o sus padres, ¿sí? Lo importante es que esa memoria sirve para explicar una vivencia, no si es real en absoluto, si es absolutamente real, sino que les sirve a ellos para contraponer una vivencia a otra, de una manera dual, contrapuesta, ¿no? Los imaginarios trabajan de alguna manera así, ¿no? Contraponiendo una cosa de la otra, ¿sí? Para que sea más simple la forma de interpretar el mundo. Entonces, esa vivencia de los ingleses, ellos les sirve para interpretar lo que sucedió en el proceso de nacionalización y marcar lo que quizás no era correcto, no consideraban que fue bueno, incluso para explicar lo que pasa mucho tiempo después, cuando ocurre los 90, ¿no? Y todo el proceso de privatización. Muchos explican en los 90 como que empezó la debacle en ese momento, la nacionalización. No estoy diciendo que, digamos,
que esto sea así, sino estoy marcando cómo es interpretado la historia por muchos trabajadores ferroviarios que yo entrevisté, tanto trabajadores obreros que no llegaron a ser personal superior como personas que sí llegaron a ser personal superior. Y, digamos, otro hito que yo encuentro tiene que ver con los años 60, ¿sí? Ustedes saben que la historia a través de la memoria no se mide en años objetivos, ¿sí? O sea, como que cada año dura 365 días objetivamente como lo es, ¿no? Sino que la memoria se mide a partir de acontecimientos que las personas consideran que son más importantes que otros. Entonces, como dice un historiador de la memoria, hay años vacíos, hay momentos vacíos, hay momentos en que todo se detiene y todas las memorias se concentran en un acontecimiento. Por eso yo estoy marcando algunos hitos de ese acontecer histórico, ¿no? Y uno tiene que ver con los años 60. Lo marco, fíjense, acá estoy, digamos, tomé como cita algunos planteos de Arturo Frondizi, que fue presidente. Si bien no es central esto en el libro, pero me parece que permite describir qué estaba pasando en aquel momento, ¿sí? En ese ferrocarril que era un orgullo, que había sido un orgullo ingresar como ferroviario, que era un ferrocarril prestigioso, ¿no? Entonces me parece que esto está marcando un poco el contexto en el cual ocurre lo que ocurre, que es una huelga muy importante, ¿no? Frondizi dice en la batalla de transporte, un curso que da, dice: estamos obligando al contribuyente a pagar las pérdidas de un servicio pésimo. O sea, hay un problema, ¿no? Ya los ferrocarriles no eran considerados un medio de transporte eficiente. Después dice que el personal ferroviario no tiene la culpa de que los trenes corran permanentemente con retardo. O sea, hay una afirmación de que el ferrocarril no era eficiente como lo había sido. Que los pasajeros viajen hacinados en medio de mayores incomodidades. Entonces, esto lo marco para digamos, describir un poquito, si bien esto de Frondizi no tiene tanto que ver con mi libro, pero sí para describir un contexto, ¿sí? Un contexto de crisis. Y en este contexto precisamente ocurre una huelga que por ahí ustedes la conocen, la huelga del 61, la famosa huelga del 61, no sé si saben, es una de las más famosas huelgas ferroviarias del ferrocarril. Si no es la más famosa, es una de las más. ¿Por qué? Porque los ferroviarios paran 40 y pico de días, en algunos lados 42, en otros 45, pero más o menos todos más de 40 días, paran en todos los lugares del país y no cobran, por un mes no cobran. O sea que hay un sacrificio muy evidente. Y las memorias de los trabajadores ferroviarios se plantean en otros lugares del país como marcando, enfatizando este sacrificio que hicieron los trabajadores en defensa del medio de transporte, ¿sí? No era una huelga que tenía que ver con las mejoras de sueldo, sino que era para defender al medio de transporte ante políticas de Frondizi que pretendía reducir el servicio ferroviario, cerrar algunos talleres, ¿no? De hecho, la huelga empieza por el cierre de algunos talleres. Entonces, ocurre esa huelga y la memoria histórica de muchos trabajadores ferroviarios de otros lugares del país aparece como ligada a esa huelga porque se construye la identidad del ferroviario en otros centros del país, lo marco nuevamente, ligada a ese espíritu de lucha, ¿sí? De sacrificio, de cooperación, de ayuda, de solidaridad al otro. ¿Qué pasa en Junín? Bueno, la memoria se esquiva en Junín y se evita recordar eso. Entonces yo ahí me pregunto, ¿por qué la huelga no existió acá? Vamos al archivo. Gracias, Alfonsina.
Vamos al archivo. La huelga insistió. Sí, fue importante. Pero los ferroviarios evitan recordar. Y a veces el no recordar, el no querer memorizar o evocar ese acontecimiento dice mucho más que cuando lo recordamos. Entonces, ¿por qué no quieren recordarlo? ¿No? Bueno, no les cuento, lean el libro. Y bueno, lo último que quiero comentarles es, ahí ven algunos resultados del trabajo ferroviario muy lindos, ¿no? Muy esmerados. Y esto ocurre hacia finales de los 60. ¿Por qué utilicé esas fotos para describir esto? Porque hacia finales de los 60, cuando en este contexto de crisis y hacia inicios de los 70, ocurren algunas iniciativas que los trabajadores ferroviarios de Junín, con esfuerzos locales, con recursos humanos locales, acá tenemos a uno de ellos que es Juan, que participó en uno de los proyectos, y a través de los cuales estos trabajadores pudieron demostrar su valía, ¿sí? Quiénes eran, de qué eran capaces. Entonces, en este contexto de crisis, recuerden los años 60, donde ya se miraba mal el ferrocarril, que tenía retraso, ¿no? Que se quedaban muchas frutas y verduras a la espera de ser trasladadas, que los trabajadores viajaban hacinados. Existen algunos trabajadores de acá que dicen, vamos con nuestro conocimiento a proponer algunas cuestiones que mejoren esa eficiencia. Recuperemos ese ideario de eficiencia perdida que tuvimos con los británicos. Eso que decíamos, el ferrocarril llegaba a horario, ¿no? Todo estaba limpio, impecable, ¿no? Recuerden que Frondizi decía lo contrario. Vamos a recuperar esa idea, esa capacidad. Demostremos de lo que somos capaces de ser, de hacer y de ser. Entonces, con recursos humanos locales, inventan algunos proyectos, imaginan algunos proyectos que permitieron, en cierto periodo, mostrar que otro ferrocarril era posible. Esto ocurre en un contexto particular que es la presidencia de un general de Marchi dentro del ferrocarril que tenía alguna raíz juninense, algún vínculo con Junín. Entonces se le brinda cierto apoyo a los talleres Junín. Y aparecen dos proyectos que voy a mencionar. Uno tiene que ver con mejorar la calidad de los trabajos que se hacían, porque si ustedes recuerdan, en Talleres Junín lo que se hacía era reparar coches, vagones. Entonces se plantea un departamento que iba a tener por rol medir con parámetros objetivos la calidad de lo que se hacía. ¿Sí? Entonces era algo novedoso y superador de lo que se había planteado antes, porque si bien los británicos hablaban de calidad, esto apuntaba a través de métodos de la época, modernos para la época, medir la calidad de lo que se hacía. Si un vehículo por ahí no estaba en condiciones, la idea era que no saliera para andar por las vías, ¿no? Y otro proyecto tiene que ver, otra iniciativa que también se llevó a cabo, tiene que ver con programación por camino crítico. Lo miro a Juan porque él fue responsable un poco de eso, trabajando con otros ferroviarios. Un tema muy importante era la medición del tiempo, ¿no? En ese contexto. Una cosa es que el ferrocarril o que los coches salieran en buena calidad, con buena calidad de reparación, ¿no? Básicamente. Y otra cuestión tenía que ver con que salieran a tiempo, o sea, que no se eternizaran los coches ahí en el taller para ser reparados. Entonces, lo que se pudo lograr mediante esto fue incrementar la cantidad de coches
que salían para ser reparados. Incrementar la cantidad de coches y en menor tiempo. ¿Sí? Bueno, estas dos experiencias, yo lo que quiero remarcar es que son experiencias que tienen que ver con recursos humanos locales, ¿sí? Que lo hicieron ferroviarios de acá, que lo imaginaron y que pudieron demostrar de lo que eran capaces. A su vez, son experiencias que permitieron construir y abonar esa identidad ferroviaria ligada a la calidad, porque una de las cuestiones que yo planteo también en el libro es que la identidad ferroviaria de Junín estuvo ligada a la calidad, a una idea de calidad y de búsqueda de excelencia. A diferencia de lo que ocurre quizás en otros colectivos ferroviarios del país, donde, como les comenté, la identidad ferroviaria está muy ligada a ese espíritu de lucha, de solidaridad. No es que acá no haya solidaridad, no se haya planteado ese valor, pero ¿se acuerdan cuando hablé de la huelga y lo que la huelga implicaba a nivel solidaridad entre compañeros para sostener esa huelga tan difícil que fueron los 42 días de huelga? Bueno, yo lo que planteo acá es que la identidad ferroviaria de Junín está muy ligada a la idea de la búsqueda de la calidad y de excelencia. Entonces, estas experiencias permitieron abonar en esa construcción identitaria y, bueno, nos dejan, sí, por un lado, un orgullo, ¿no? Les dejan un orgullo de lo que fueron capaces de hacer en ese sentido. Y también nos dejan ese sinsabor de lo que podría haber sido si se hubiera dado continuidad a las políticas, más allá de que esto fue un gobierno inconstitucional y que, digamos, uno no estaría de acuerdo con este gobierno, que fue el gobierno de Onganía, que fue responsable de la noche de los bastones largos y de tantas otras cosas, de Rosariazo, el Cordobazo, todo ese periodo tuvo que ver con algunas cuestiones muy violentas que no tenemos que volver a Argentina, pero, digamos, me parece que tenemos que trascender esa visión dual y algunas cosas sí rescatar, ¿sí? En ese momento, quien fue presidente de Ferrocarriles lo hizo con conocimiento y se le dio importancia a las capacidades locales. Entonces, una manera de complejizar y entender y no ponerse, digamos, en una situación dual de ver buenos y malos, ¿no? Todo lo bueno de uno, todo lo malo de otro. Como podríamos también plantear de la nacionalización. ¿Sí? La nacionalización fue un hecho positivo. Lo que pasa es que lo que aconteció después, en el proceso de trabajo, en las prácticas de trabajo, quizás hay mucho para cuestionar y criticar de eso, de lo que sucedió después. De discutir y de debatir, ¿no? Y eso en el libro está puesto, está complejizado a partir de bibliografía, otras fuentes. Pero bueno, para finalizar lo que les quería plantear era esto, ¿no? Nos deja este sinsabor de lo que podría haber sido si se le hubiera dado valor a los recursos locales, ¿sí? Y esta significancia por ahí que tiene el tren, esos sentidos tan diversos que nos da el tren, esa nostalgia, ¿no? De, como me decía un trabajador ferroviario, de aquella persona que se va y despedimos, y también en estos recuerdos y en estas evocaciones, lo que podría haber sido, ¿no? Lo que podría haber sido si estas personas que fueron argentinos, que fueron juninenses, que son juninenses, y que imaginaron en algún momento un ferrocarril eficiente y de calidad, si se le hubiera dado importancia y valor a eso, y se hubiera podido continuar con políticas que apoyaran este tipo de proyectos, que hubiera sido el ferrocarril. Entonces, nuevamente el símbolo tren, el símbolo ferrocarril queda asociada a una idea de nostalgia y melancolía, ¿no? Así que bueno, no los quiero deprimir en este cierre, pero es digamos un poco lo que queda como sentido, ¿no? El ferrocarril que era, ya terminó, no existe más, y podemos imaginar otro hoy, pero todo eso lo perdimos. Así que bueno, gracias. No sé si quieren
compartir algo, me encantaría, alguna pregunta, algún debate, no sé si hay tiempo. Tenemos 15 minutos, creo. Sí, ¿me escuchan? Sí. A mí me gusta mucho hablar del ferrocarril, muchísimo de ellos. Con Ana compartimos muchos entrevistados, algunos que están, algunos que ya no están, lamentablemente. Me emociono mucho y quiero, yo creo, igual después de la mirada, que la última foto tuya es la respuesta a la huelga del 51. Cae un gobierno que nos critica, vamos a demostrar lo que realmente somos, y ahí en eso se resume para el ferroviario chileno. Eso de la lucha en la superación personal, en el querer siempre mejorar, en hacer todo bien, porque bueno, Juan que estuvo adentro, nosotras que somos historiadoras, sabemos que hay un montón de planillas donde estaban los rendimientos, donde estaba la calidad, donde estaban los horarios, todo eso. Pero bueno, creo que nos mejorar y me parece que en esta última imagen vos lo lograste. Resumir esto. Bueno, salgamos a demostrar quiénes somos, dependiendo del gobierno que sea. Salgamos a demostrar con lo que nosotros sabemos hacer quiénes somos. Es ese ABC el ferroviario de acá que se reinventa y siempre con esa calidad, con ese valor humano que tiene lo que conocemos a los ferroviarios y lo que trabajamos con ellos. Bueno, me parece que me va a tocar hablar. Yo soy uno de los tres que ingresamos como aprendices y llegamos a Estados Unidos. Sí. Bien. Sí. ¿Se escucha? Bien. Les decía que yo soy uno de los tres que entramos como aprendices y llegamos al estado superior del departamento de mecánica, que implicaba el funcionamiento de tres talleres de Mendoza, de locomotora, el de Alianza de vagones, y Junín, que tenía coches, vagones y locomotoras. Y además todos los servicios que a lo largo de la línea tenía el ferrocarril para atender el servicio, totalizando 11.500 así que había para entretenerse. El tema que nos preocupaba era enterarnos de cómo habían hecho, por ejemplo, en Europa, después de la guerra, que había sido el ferrocarril destruido entre puentes, locomotoras, coches, vías y demás, cómo hicieron para en poco tiempo poner un servicio en marcha con medios limitados, ¿no? Porque por más que estaba en la marcha, todo no estaba tan fácil como parece. Me tocó a mí ser becado para estar en el tercer de línea en la frontera con Bélgica, un lugar muy castigado, y donde pude comprobar qué era lo que ellos hacían para de un ferrocarril destruido contar con un ferrocarril eficiente. En aquel tiempo no se trataba a lo mejor de que el coche estuviera pintadito perfecto, sino de hacer algún retoque nada más cuando fuera necesario, pero evitar que la gente tuviera que viajar arriba del techo de los coches, como lo he visto yo, de José Paz a Retiro y viceversa, corriendo riesgo de muerte, sino que tener un asiento donde sentarse, un ventilador que funcione y un horario de seguridad. Y bueno, copiamos y lo adaptamos a nuestras posibilidades y tuvimos un éxito extraordinario en el sentido de
llegamos a tener una baja muy importante de dotación. De 3.200 hombres llegamos a 2.200 muy poco tiempo. Entonces, reduciendo los tiempos de reparación, dándole a la gente equipos que facilitaban las tareas, no tanto a la manualidad, sino tener un equipo y trabajar en equipo con gente que nos ayudara, nos orientara. Ya no estaban los viejos italianos, franceses y demás que trabajaban aquí y se sabían todo. Eso se había perdido porque, como dice la profesora Victoria, con la muerte se va haciendo experiencia de mucha gente. Entonces tratamos de volcar a documentos la experiencia que nosotros teníamos más la recogida en Europa. Y logramos con menos gente poner en servicio en condiciones aceptables